Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el punto número 4.3, que es estructuras cíclicas en esta materia de algoritmos. Bueno, el día de hoy las estructuras cíclicas son las estructuras que son para resolver problemas, en este caso que sean repetitivos o cíclicos, aquellos cuya solución es necesario utilizar un conjunto de acciones que se pueden ejecutar una cantidad específica de veces, pueden ser 5, 10, etcétera. Esta cantidad puede ser fija, previamente determinada por nosotros, o sea, por el programador, o puede ser variable, estar en función de algún dato dentro del programa, ¿ok? O sea, declarar una variable que esa variable pueda determinar esa cantidad de veces que se pueda repetir dicha estructura cíclica. Entonces, esas son más que nada las estructuras cíclicas que nosotros podemos utilizar. Vamos a ver la primera de ellas, que es la estructura cíclica, que es que conocemos como hacer para, que esta estructura cíclica de hacer par es un ciclo con un número determinado de iteraciones, que es lo que significa hacer para. Son aquellas estructuras en que el número de iteraciones se conoce antes de ejecutarse el ciclo o de que se ejecute el programa. La forma de esta estructura es la siguiente. Por ejemplo, vamos a tener hacer para, donde b.c es la variable de control del ciclo. O sea, nosotros vamos a poder manejar cuántas veces se va a ejecutar. Si a la variable bc, que es la variable de control, le ponemos que sea igual a 10, entonces nuestra estructura cíclica se va a ejecutar 10 veces, ¿sale? Después tenemos el límite inferior y el límite superior. El límite inferior es a partir de desde qué número va a empezar. Puede empezar desde 0, de 1, de 2, etcétera. Y el límite superior es hasta cuándo va a terminar. Por ejemplo, si decimos que empiece de 1 y el límite inferior sea 1 y el límite superior sea 10, hasta ahí va a llegar, ¿no? Entonces van a ser 10 veces. Va a ir de uno en uno, ¿vale? Entonces, dentro de ese ciclo hacer para, nosotros vamos a poder realizar varias acciones. Puede ser una acción, puede ser dos, etcétera. Esas acciones pueden ser operaciones como cálculos numéricos, mandar a imprimir, mandar un mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada así va a funcionar. Bueno, ahora acá vamos a explicar esa estructura con un ejemplo. Por ejemplo, acá nos piden calcular e imprimir la tabla de multiplicar de un número cualquiera. O sea, nosotros tenemos que ingresar un número y que lo multiplique, en este caso del 1 al 10, la tabla de multiplicar de cualquier número, por ejemplo la del 5, que nos dé su tabla de multiplicar hasta el 10, ¿no? Entonces vamos a tener que imprimir tanto el multiplicando, el multiplicador y obviamente el resultado, que es el producto. Bueno, vamos a explicarlo primero con su diagrama de flujo. Acá yo ya elaboré un diagrama de flujo en Visio, que es uno de los programas que nos permite diseñar diagramas de flujo. Hay otros, como por ejemplo DIA, es otro de ellos. Pues acá yo ya diseñé su diagrama de flujo, que es para que me apoye básicamente cómo van a ser los pasos. Vamos a tener un inicio, como todo diagrama de flujo. Vamos a leer, en este caso, qué datos necesitamos. En este caso, vamos a leer un número, porque pues nos dice el ejemplo que tenemos que calcular la tabla de multiplicar de cualquier número. Entonces acá vamos a leer un número cualquiera, ¿no? Ahora, ese número vamos a ocupar es el ciclo, la estructura cíclica hacer para, que nosotros acá tenemos, bueno, yo acá lo puse con este símbolo, donde estoy diciendo que la variable de control, que estoy definiendo como BC, va a ser de 1, o sea, va a empezar en 1 y va a terminar en 10, porque vamos a dar 10 vueltas. O sea, el número que ingresemos, suponiendo que ingresamos el 5, pues vamos a obtener la tabla del 5 del 1 hasta el 10, ¿no? Y después pongo 1 porque va a ir de 1 en 1, o sea, va a ir 1, 2, 3 hasta llegar al 10, ¿no? Para que dé las 10 vueltas. En esas 10 vueltas, a la primera vuelta, por ejemplo, nuestra estructura va a realizar esta operación, que es este recuadro. Con este recuadro estoy representando que voy a asignarle a la variable resultado el número que nosotros ingresemos. Poner que ingresamos el número 5 y lo voy a multiplicar por x, ¿vale? Acá, bueno, acá para que no se confundan, yo voy a ponerle x también acá.
para que sea de la misma variable que estamos manejando. Entonces acá mi variable de control va a ser x. Esa es la que me va a indicar en qué momento, desde qué límite va a empezar, que en este caso va a ser desde 1 y hasta qué límite va a terminar, hasta 10 en este caso, y va a ir de 1 en 1. Entonces yo en la primera vuelta al resultado le voy a asignar el resultado de número por x, o sea, por la posición de x, que va a ser en la primera vuelta va a ser 1. Entonces 5 por 1, 5. Va a venir y lo va a mandar a imprimir. Vamos a mandar a imprimir el primer resultado, ¿no? De ahí lo va a volver a dar la vuelta y en la segunda vuelta yo vuelvo a ingresar otro número, perdón, ya tengo el número, pero ahora ese mismo número 5, x ya no vale 1 porque ya fue la segunda vuelta, es 2. Entonces 5 por 2, 10. Va a mandar a imprimir el resultado. Y así se va a ir. En la tercera vuelta, igual al número que es 5, eso no va a cambiar, por x, que en este caso la tercera vuelta ya va a valer 3, ¿sale? Ya que se va a ir incrementando. Entonces 5 por 3, 15. Y así nos va a ir dando la tabla de multiplicar y nos va a ir imprimiendo la variable o los resultados en la variable resultado. Y realmente así es como funciona mi diagrama de flujo y ahí termina, ¿no? Tenemos el final. Ahora, ¿cómo lo podemos pasar a PCIN? Pues acá en PCIN yo tengo, acá le puse ya como nombre ejemplo hacer para, y yo primero voy a definir mis datos, o sea, qué variables. En este caso la variable num, la variable x, la variable, en este caso voy a tener uno que se llame resultado. Bueno, voy a definir, para que no se confundan, uno que lo voy a llamar como multiplicando o multiplicador, a otro lo voy a definir como multiplicando, más bien como resultado, porque multiplicando va a ser x, ¿sale? Entonces ahí ya tengo mis tres variables. Y después, como qué tipo de dato. En este caso, como son multiplicaciones, pueden ser enteros. Si fueran divisiones, tendríamos que seleccionar el real, ¿vale? Y siempre debe terminar en punto y coma. Bueno, ahí ya definí el tipo de mis variables y las variables que voy a ocupar. Ahora voy a leer ese número. Entonces, eso lo voy a hacer con escribir. Y yo voy a pedir por teclado, ingrese un número, por ejemplo. Dos puntos, espacio, punto y coma. Igual recuerden que debo de terminar en punto y coma. Y ahora pues voy a leer, ¿vale? Con la instrucción de leer en mi variable que se llama multiplicador, ¿vale? Porque ahí voy a guardar ese número. Igual debe de terminar en punto y coma. Y ahora sí voy a hacer uso de una estructura ciclo para que viene acá. Es esta. La selecciono. Automáticamente me pone la estructura. En primer lugar me pide la variable numérica, que en este caso yo la estoy definiendo como x, ¿vale? Y me pide un valor inicial, en este caso va a empezar en 1, el valor final va a ser 10, va a ir de 1 hasta 10. Con paso, acá dice paso, pues yo voy a definir cómo va a ir, si va a ir de 1 en 1, de 2 en 2, etcétera. Entonces yo le pongo 1 porque va a ir de 1 en 1, ¿sale? Va a ir dando vueltas de 1 en 1. Y acá, donde dice secuencia de acciones, yo voy a poner las acciones que va a realizar dentro de esta estructura ciclo para. Pues yo acá voy a hacer, como quiero obtener la tabla de multiplicar, pues acá en mi variable el resultado, yo voy a utilizar esta instrucción de asignar, para que acá, donde dice variable, que yo voy a ocupar resultado, me guarde la expresión, que en este caso yo voy a hacer la tabla de multiplicar. Entonces la expresión es multiplicar el multiplicador, que yo voy a ingresar por teclado, por x, ¿no? Porque x es la variable de control, ¿vale? Ahora ya me va a ir guardando la multiplicación, pero vamos a suponer que yo ahora quiero mandar a imprimir ese resultado con escribir. Y yo por ejemplo le pongo multiplicando.
¿vale? Dos puntos, espacio para que no me lo ponga junto, coma. Aquí recuerden que para concatenar una cadena de texto, que es la que está entre comillas, más una variable, en este caso la variable de multiplicando es, pues igual se llama multiplicador, coma, con otra cadena de texto, voy a dar un espacio y ahí le voy a poner multiplicador, ¿vale? Dos puntos, espacio, coma, y ahora el multiplicador es x, ¿vale? Coma, le pongo entre comillas, igual, le pongo espacio, dos puntos, para que ahí me ponga el resultado, y el resultado lo estoy guardando en la variable resultado, ¿vale? Le pongo punto y coma, entonces ahí ya tengo realmente mi estructura, ¿vale? Ahí, si yo lo ejecuto, vamos a ver, por ejemplo, me pide un número, la tabla del 2, ingreso el 2, le doy enter. Si se fijan, ahí ya me dio la tabla de multiplicar del 2. 2 por 1, que es el multiplicador, multiplicando por el multiplicador. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así hasta llegar al 10. Se ejecutó 10 veces mi estructura, por lo tanto me dio la tabla del 2, ¿sale? Y yo puedo reiniciarlo, por ejemplo, la tabla del 5. Me ingreso el 5, le doy enter y automáticamente me manda la tabla del 5. Y si verifican los resultados, pues están correctamente, ¿vale? Entonces realmente mi diagrama de flujo, mi algoritmo, quedó así, ¿vale? Ahí está, ese es mi diagrama de flujo, ¿vale? Yo estoy utilizando una estructura cíclica que es hacer para, donde yo tengo una variable de control que es x, que es la que me puede manipular desde dónde voy a empezar, el límite inferior, el límite superior y el paso que voy a ir de uno en uno en este caso. Y dentro de esa estructura cíclica yo calculo, ¿no? En este caso hago la multiplicación de ese número que yo estoy pidiendo por teclado y que lo estoy guardando en la variable multiplicador. Entonces multiplico la variable multiplicador por x y lo guardo en resultado para después mandar a imprimir, ¿vale? Y ahí termina mi algoritmo. Pues esta es la clase de hoy, ¿vale? Vimos la estructura del ciclo ser para, espero que se haya entendido y pues nos vemos en la próxima clase.